Isabel, enfermera de 25 años, era guapa a pesar de su baja estatura. Su esbelta figura de bailarina, sus ojos brillantes y su espesa melena oscura, normalmente suelta, aportaban luz a las sombrías salas del hospital. Pero lo que más la distinguía era su inquebrantable determinación. Desde muy joven, el sueño de Isabel era convertirse en una cardiocirujana de renombre, ganar sumas considerables y salvar vidas gracias a sus habilidades. Aún recuerda el momento en que, a los 8 años, vio una operación de corazón en la televisión, maravillada por la habilidad del cirujano que corregía lo irreparable. Gracias a la pasión por su sueño, Isabel destacó en sus estudios, lo que le permitió asistir a una prestigiosa universidad. Para celebrar este éxito, organizó una modesta fiesta en su casa con una botella de buen vino, a la que fueron invitados su cariñoso padre Pablo y algunas amigas. Esto es solo el principio, chicos, dice radiante de felicidad. Algún día seré la mejor cardiocirujana del país. Sus amigas, chocando vasos de plástico, anticiparon enérgicamente la lujosa vida que pronto llevaría su incomparable y encantadora Isabel. El camino de Isabel hacia su sueño, sin embargo, estuvo lleno de retos desde el principio. Su madre falleció al dar a luz, dejando tras de sí un profundo rastro de dolor. Pablo, que se quedó viudo, intentó dar lo mejor a su hija, trabajando más de 70 horas a la semana en una fábrica de coches, a pesar de no entender siempre cómo satisfacer las necesidades de una niña en crecimiento. Lo siento, hija, pero es que no sé cómo hacerlo, le decía pasándole sus ásperas manos por el pelo, pero añadiendo siempre que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. La tragedia volvió a golpearla en su segundo año de universidad, cuando a Pablo le diagnosticaron un tumor cerebral inoperable que minó la percepción que Isabel tenía del mundo. Tuvo que dejar los estudios para ocuparse de su padre, cuyo estado empeoraba. Fue un momento crucial para Isabel. En la lejana infancia de Isabel, tras la pérdida de su madre, Pablo había hecho todo lo posible por proporcionarle una infancia feliz, trabajando en régimen de no trabajo y leyéndole cuentos nocturnos antes de acostarse. Pero el destino se había torcido para Isabel, y ahora cuidaba de su debilitado padre, alimentándolo como a un niño, atendiendo su cuerpo demacrado y permaneciendo a su lado mientras dejaba escapar su último gemido. Yo debería haber estado aquí, porque él nunca se separó de mí cuando yo era pequeña, le confesó a su íntima amiga Tiffany, sumida en el dolor y comiendo helado, rodeada de montañas de servilletas arrugadas. Pero ver cómo se deterioraba era insoportable. Me sentía tan sola. Tras la muerte de su padre y la interrupción de sus estudios, Isabel no tenía dinero suficiente para continuar sus estudios en el instituto, y parecía que su sueño de hacer carrera como cirujana se había derrumbado. Sin embargo, sus profesores de la Facultad de Medicina vieron en ella potencial y se unieron para apoyarla en los momentos difíciles, lo que la llevó a aceptar un trabajo como enfermera en una clínica. El doctor Martínez afirmó, apoyándole la mano: «Eres una de nuestras estudiantes más dotadas. Sigue adelante». Siguiendo este consejo, Isabel efectivamente siguió adelante y se convirtió en una enfermera sobresaliente, conocida por su profunda compasión y atención a los pacientes. Sus pacientes admiraban su cortesía y sensibilidad. Incluso los más hoscos no podían resistirse a su genuina sonrisa. «Es un encanto», comentó un paciente, un viejo obrero del acero, después de que Isabel le ajustara delicadamente las almohadas, dejando claro que sin ella, su estancia en el hospital habría sido insoportable. Sin embargo, no todos estaban tan enamorados de Isabel. Victoria, miembro veterano del personal médico y una dama en la flor de la vida con una personalidad delgada e inflexible, veía a la joven enfermera como una amenaza a su autoridad. Trataba a sus pupilos sin piedad, permitiéndose suprimir cualquier capacidad de compasión. «Esa joven hipócrita se comporta como una santa», se quejó Victoria a sus colegas con un tono bastante cáustico en la voz.
Aquí la que manda soy yo. Cuando la progresión profesional de Isabel se vio obstaculizada, Victoria intentó frenarla duplicando su carga de trabajo, ignorando sus instrucciones e incluso provocándola derramando pudding sobre sus nuevas zapatillas blancas. Cada vez que Isabel intentaba insistir delicadamente en salirse con la suya, Victoria respondía con burlas y una salva de comentarios destructivos. «Escucha, joven tonta», decía imperiosamente. «He sido ama aquí desde antes incluso de que tú estuvieras en los planes. Guárdate tus opiniones y puede que sobrevivas aquí». A pesar de todos los ataques, Isabel se mantuvo firme, de pie y con las manos en alto. Isabel se dio cuenta de que su detractora, Victoria, estaba amargada por sus propias penas. La mejor forma de vengarse es haciendo el bien. Este principio se convirtió en la admonición de Isabel. Siguió atendiendo a sus pacientes con un amor y un cuidado impecables, sin permitirse caer al nivel de Victoria. Pero llegó la noche que fue la prueba decisiva de su nobleza. Andrés, un vagabundo, entró en la clínica. Su aspecto era lamentable. Resollaba. Su ropa olía a alcohol rancio y a vómito. Tenía la cara cubierta de suciedad y sus ojos expresaban desesperación y miedo. El resto del personal médico retrocedió horrorizado, pero Isabel no dudó en acudir en su ayuda. Lo acunó en sus brazos, cuidando de él, limpiando suavemente su piel y alimentándolo a pesar del riesgo de ser castigada. No podía dejar que sufriera en la calle, le dijo entre lágrimas a Tiffany durante su turno de noche. La voz de Isabel temblaba por los fuertes sentimientos. Al final, Andrés empezó a recordarle a su propio padre, igual de frágil y asustado. El vínculo entre ellos se hizo más fuerte a medida que la noche avanzaba en su silencioso fluir. Ambos compartieron sus historias de dolor y pérdida. Isabel habló de la muerte de su madre, de su decisión de abandonar la facultad de medicina para cuidar de su padre moribundo y de sus sentimientos de soledad tras la pérdida. Andrés, por su parte, se sinceró con ella sobre su vida en la calle, las duras realidades y las injusticias a las que se enfrentan a diario los menos afortunados de la sociedad. Andrés compartió sus reflexiones sobre la humanidad, afirmando que a los ojos del Todopoderoso y del cosmos, ricos y pobres son iguales. Estas palabras resonaron en el alma de Isabel, despertando en ella un profundo deseo de defender a los desfavorecidos. Al amanecer, Isabel y Andrés habían desarrollado un vínculo especial, un sincero parentesco de almas que habían experimentado el sufrimiento y se habían volcado en la acción compasiva. Cuando Isabel abandonó el pabellón, se sintió llena de paz y determinación, pero le quedaban retos por delante. Apenas había tenido tiempo Isabel de salir de la habitación cuando las paredes del hospital temblaron con los gritos de Victoria, que se indignó al ver a un Andrés convaleciente. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exclamó enrojeciendo de ira y apretando los puños. «Esa desconsiderada se ha llevado y alojado aquí a ese mendigo». Antes de que Isabel pudiera replicar, Victoria ya había empezado a amenazarla con represalias. Imagínate la expresión del doctor Pablo cuando se entere de lo ocurrido. Se ha alojado a un vagabundo. ¿Y ahora qué? Llegó a la conclusión de que Isabel sería despedida por tales acciones. El ruido atrajo la atención de todo el personal del hospital, que se había reunido para evaluar lo que estaba ocurriendo. Sus palabras desataron una serie de indignaciones y cuchicheos entre los reunidos. Victoria aprovechó el momento para intentar reunir a la gente contra Isabel, exigiendo que se llamara a la policía y se detuviera a Andrés. Pero sus gritos cesaron cuando apareció una voz fuerte y segura. Atravesó el tenso ambiente, obligando a la multitud a detenerse y dejar paso a un hombre alto y elegantemente vestido que avanzaba con dignidad y confianza. Su traje a medida y su enorme corbata de seda transmitían un aire de autoridad. El rostro de Victoria se congeló en una expresión de cómica sorpresa y confusión cuando el hombre de majestuosa vestimenta se abrió paso en medio de la conmoción. «Parece que mi aspecto ha llamado bastante la atención. Sin embargo,
debo señalar que su pequeño equipo de cuidadores carece claramente de empatía y simpatía, afirmó mientras miraba a su alrededor al estupefacto personal, con una dosis de ironía y desdén. Isabel sintió que el corazón le latía con fuerza al pensar que realmente era él quien estaba frente a ella. El hombre cuadró los hombros y su vozarrón llenó la sala. Me llamo Diego, soy el nuevo jefe de esta clínica. El público se quedó estupefacto y perplejo mientras él, el mismo Diego, se peinaba despeinado, cambiando al instante su aspecto de vagabundo a refinado caballero. Utilizo un método específico para evaluar el rendimiento de mi personal y de las agencias. Me hago pasar por indigente mientras me humillan, poniendo así a prueba el nivel de humanidad y el carácter moral de mi personal, explicó. Volviéndose hacia Isabel, su expresión se suavizó y le guiñó un ojo, añadiendo: y me complace decir que Isabel, una de sus enfermeras, encarna verdaderamente estas importantes cualidades. Isabel se caracterizaba por una humanidad real, proporcionando ayuda y consuelo a los necesitados sin mirar su estatus social ni sus medios económicos. El público se sumió en un profundo silencio, escuchando atentamente cada palabra de Diego, tratando de digerir su asombrosa declaración. Isabel se sintió embargada por sentimientos de perplejidad, alegría y profunda gratitud. Se estremeció con lágrimas de gratitud mientras Diego seguía hablando. La amabilidad de Isabel contrastaba con el desprecio y el rencor que mostraban los demás miembros del personal. Su voz sonó más aguda cuando se volvió hacia Victoria, mirándola con desagrado. Usted, señorita, ha mostrado un comportamiento verdaderamente repugnante que deshonra el propósito de nuestro establecimiento. Los ojos de Victoria se abrieron de golpe cuando Diego dio un paso decisivo en su dirección. Su rostro se llenó de ira ante su indigno comportamiento. Tus acciones, carentes de toda empatía y compasión, son inaceptables en esta clínica y en el campo de la medicina en general. Careces de dignidad para esta profesión. Sus palabras saturadas de desprecio mientras dominaba a la aterrorizada mujer. Estás despedida, con efecto inmediato. Se hizo un silencio impenetrable en la sala mientras el personal interiorizaba la profundidad de la declaración de Diego. Victoria estaba estupefacta, su cuerpo se estremecía de asombro. Un sentimiento mezcla de conmoción, simpatía y pura alegría flotaba entre el confuso personal cuando dos fornidos celadores se acercaron para aislar a la deshonrada Victoria. «¡No, no, no pueden hacerme esto!», gritó Victoria, tratando infructuosamente de liberarse. «He dedicado 40 años a este lugar», gritó en un frenético ataque de histeria, arañando el aire mientras la sacaban del auditorio. La obra terminó, y Diego, ajustándose el traje por las costuras, se plantó ante la asamblea, aún en control de la situación. «Muy bien. Está claro que aquí se necesita un cambio y un nuevo compromiso con los valores», pronunció. Su mirada se detuvo en Isabel con aprobación. Isabel será ascendida a jefa de enfermeras para restablecer el orden y la dirección del equipo. Isabel abrió la boca entre sorprendida y emocionada. ¿Enfermera jefe?, se preguntó, tratando de asimilar aquel sobresalto repentino. Además, añadió Diego, me encargaré personalmente de que Isabel sea aceptada de nuevo en la Facultad de Medicina con todos los fondos ya el próximo curso. Su talento y capacidad de compasión son demasiado valiosos para perderlos. Se centró en la importancia de profesionales como ella para el mundo. Isabel no pudo contener las lágrimas. Se le subieron las piernas de alegría y conmoción. ¿Esto pasa de verdad? Isabel rodeó a Diego con sus brazos, atrayéndolo fuertemente contra ella. Su cuerpo se estremecía con lágrimas de agradecimiento. «Ay, Diego, gracias. Me has dado una nueva oportunidad. Tú...» Se apartó, dándole las gracias sinceramente. Las lágrimas brillaron en sus ojos mientras recogía las palabras de agradecimiento. «Ni siquiera sé cómo puedo recompensarte por tu amabilidad».
El rostro de Diego se iluminó con una amable sonrisa al verla estrecharle fuertemente entre sus brazos. Querida, ya has recompensado a la sociedad de muchas maneras con tu bondad y caridad. Solo hay una cosa que podrías prometerme. La animó con su cálido barítono, inclinándose más hacia ella. Que algún día me guardarás un sitio en tu quirófano. Deseo tener estas manos milagrosas para mí solo. Las mejillas de Isabel se sonrojaron al sentir aquella atención. Al instante se dio cuenta de que aquel hombre estaba flirteando con ella. Riendo por la sorpresa, lo apartó con facilidad, admirando su sonrisa encantadora y segura. «Considérate convencido, Diego», le susurró mordiéndose el labio con gracia. Diego mantuvo la mirada fija en Isabel un momento antes de dirigirse al personal reunido para anunciar el cambio que él, como nuevo gerente junto con Isabel, quería hacer. Animó a todos a adaptarse a este cambio. Su mirada se deslizaba constantemente por los rostros de los presentes. Su voz resonaba con confianza. Declaró que en sus instituciones no habría lugar para la indiferencia y la falta de compasión. Los reunidos acogieron su anuncio con silencio y luego comenzaron a expresar su acuerdo con las nuevas reglas. Diego se permitió una leve sonrisa de satisfacción y afirmó que esperaba que todos tomaran nota de su lección. Añadió que Isabel presentaría los procedimientos revisados y el código ético a la mañana siguiente. Tras sus palabras, el administrador se retiró tan discretamente como había aparecido. Isabel, de pie en el centro de la sala, seguía aturdida por la emoción de los acontecimientos. Poco después, ya doctora, Isabel se plantó ante el paraninfo de la universidad para compartir su asombrosa historia, que había cambiado su vida radicalmente. Recordó a todos los estudiantes que es importante mantener la compasión, independientemente del aspecto de una persona. Al fin y al cabo, nadie sabe si un filántropo multimillonario puede estar delante de ti de incógnito, dispuesto a recompensarte generosamente por tu buen corazón. El público reaccionó con sonoras carcajadas y aplausos, a lo que Isabel asintió con una sonrisa hacia la última fila, donde estaba sentado Diego. Destacaba entre los estudiantes con su fino traje y le devolvió el gesto con una sonrisa de asentimiento.